Joven minero encuentra un tesoro escondido, pero cuando intenta salvar a su padre enfermo, su mejor amigo lo traiciona y lo deja al borde de la muerte. En un pequeño pueblo minero, rodeado de cerros y polvo, vivía Ignacio, un joven de 22 años cuya vida había sido marcada por el trabajo duro y la pobreza. Desde los 10 años, Ignacio había comenzado a trabajar en las minas junto a su padre, un hombre noble pero enfermo de los pulmones debido a los años de exposición al polvo y los gases tóxicos. Ignacio se levantaba antes del amanecer, se ponía las botas desgastadas y besaba a su madre, doña Rosa, una mujer humilde y piadosa que pasaba los días orando por la salud de su esposo y la protección de su hijo. Dios te bendiga, hijo. Que el Señor ilumine tu camino y te proteja del peligro, decía doña Rosa cada mañana, entregándole un pedazo de pan envuelto en un trapo. Amén, mamá. No te preocupes. Volveré temprano. Respondía Ignacio, intentando sonreír, aunque en el fondo sabía que cada día en la mina era una lucha por la supervivencia. Ese día, como tantos otros, Ignacio se adentró en los oscuros túneles de la mina. A su lado, su padre tose y escupe, sus pulmones llenos de polvo negro. Papá, deberías descansar. Hoy te ves más débil que nunca, dijo Ignacio, sosteniendo a su padre para evitar que cayera. No, hijo. Si no trabajo, no comemos. Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante, respondió su padre, intentando disimular el dolor. Las horas pasaron y el trabajo era agotador. Ignacio golpeaba las piedras con el pico, sus manos cubiertas de llagas y su cuerpo agotado. En un momento de descanso, se sentó junto a su padre, quien tosía incontrolablemente. Papá, ¿crees que algún día podremos salir de aquí? Preguntó Ignacio, mirando hacia la entrada de la mina, donde un rayo de luz celestial se filtraba entre las piedras. La esperanza nunca debe perderse, hijo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo debemos seguir orando y trabajando duro, dijo su padre, mientras se llevaba la mano al pecho, intentando recuperar el aliento. Esa noche, al regresar a casa, Ignacio encontró a su madre llorando frente al altar. En sus manos tenía un rosario y la mirada perdida en la imagen de Cristo crucificado. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Ignacio, arrodillándose junto a ella. Tu padre está peor. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero no tenemos dinero, dijo doña Rosa, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ignacio sintió que el corazón se le partía. Sabía que la situación era crítica. Sin dinero, su padre moriría. Esa noche, Ignacio se arrodilló junto a su cama y oró con fervor. Padre Celestial, no te pido riquezas ni lujos. Solo te pido que salves la vida de mi padre. Dame la fortaleza para seguir adelante y encontrar una salida a esta oscuridad, suplicó Ignacio, con el rostro bañado en lágrimas. Al día siguiente, Ignacio se levantó más temprano que nunca. Decidió adentrarse en una zona de la mina que había sido abandonada por ser considerada peligrosa. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que allí podrían estar los mejores minerales, aquellos que podrían darle el dinero necesario para salvar a su padre. Ignacio caminó por el oscuro túnel, con solo una lámpara en mano. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el latido acelerado de su corazón. Mientras avanzaba, sintió que una ráfaga de aire frío lo envolvía. De pronto, la lámpara comenzó a parpadear y se apagó. No, no ahora, dijo Ignacio, buscando a tientas el encendedor. En ese momento, un resplandor celestial iluminó el túnel. Ignacio se cubrió los ojos, sorprendido por la intensidad de la luz. Cuando sus ojos se acostumbraron al brillo, vio algo que lo dejó sin palabras. Delante de él, entre las rocas, había un pequeño cofre dorado, cubierto de polvo y telarañas. Ignacio se acercó con cautela y, con manos temblorosas, abrió el cofre. Dentro, encontró monedas de oro, joyas antiguas y un pequeño crucifijo de plata. Ignacio cayó de rodillas, sin poder creer lo que veía. Padre Celestial, ¿esto es una señal?, preguntó Ignacio, levantando el crucifijo hacia la luz celestial que aún lo envolvía.
En ese momento, escuchó una voz profunda y serena, como un susurro en su corazón. No olvides el propósito de tu hallazgo. El verdadero tesoro no está en las riquezas materiales, sino en el amor, la fe y el perdón. Ignacio sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Guardó el crucifijo en su bolsillo y tomó solo algunas monedas de oro, dejando el resto del tesoro en el cofre. Sabía que su misión no era enriquecerse, sino salvar a su padre. Regresó corriendo a casa, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Al llegar, encontró a su madre arrodillada, llorando junto al lecho de su padre, quien respiraba con dificultad. «Mamá, he encontrado la solución», gritó Ignacio, mostrando las monedas de oro. Doña Rosa miró las monedas con incredulidad. «¿De dónde sacaste eso, hijo?», preguntó, cubriéndose la boca con la mano. «Dios me mostró el camino. Me iluminó con su luz y me dio este crucifijo», dijo Ignacio, sacando el crucifijo de plata y mostrándoselo a su madre. Doña Rosa tomó el crucifijo entre sus manos y comenzó a llorar. «Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas», exclamó, levantando el crucifijo al cielo. Ignacio salió corriendo hacia el hospital, con las monedas de oro apretadas en su mano. Mientras corría, sentía que la luz celestial aún lo seguía, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero mientras él se apresuraba a salvar la vida de su padre, no sabía que en la mina, otro hombre había encontrado el cofre dorado y estaba a punto de tomar lo que Ignacio dejó atrás. Un hombre que no tenía intenciones de escuchar la voz de Dios ni de compartir el tesoro. Ignacio llegó al hospital con las monedas de oro apretadas en su mano. Su respiración era agitada y sus ojos reflejaban la desesperación de un hijo dispuesto a todo por salvar a su padre. Entró corriendo a la sala de emergencias y se acercó al mostrador. «Por favor. Mi padre está muy grave. Necesito que lo operen», dijo Ignacio, extendiendo las monedas de oro. La enfermera lo miró con asombro. Jamás había visto a alguien pagar de esa forma, pero el brillo en los ojos de Ignacio era más intenso que el del propio oro. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó la enfermera, mientras tomaba las monedas. «No importa. Por favor, salven a mi padre». «Haré lo que sea», suplicó Ignacio, con las manos temblorosas. La enfermera asintió y corrió a avisar al doctor. Minutos después, don Alberto, el padre de Ignacio, era trasladado al quirófano. Ignacio se quedó solo en la sala de espera, con el crucifijo de plata entre sus manos. Se arrodilló y oró con fervor. «Padre Celestial, te ruego que salves a mi padre. Permíteme verlo sonreír una vez más. No permitas que el mal se apodere de mi corazón ni que el oro nuble mi fe», susurró Ignacio, con los ojos cerrados y el rostro bañado en lágrimas. Mientras Ignacio oraba, en lo profundo de la mina, un hombre llamado Martín encontraba el cofre dorado que Ignacio había dejado atrás. Martín era un minero ambicioso, conocido por ser egoísta y codicioso. Al ver las joyas y las monedas de oro, sus ojos brillaron con avaricia. «Esto es mío. Todo esto es mío», dijo Martín, tomando el cofre en sus manos. Pero en ese momento, una ráfaga de aire helado recorrió el túnel y una voz profunda resonó en su mente. «No te pertenecen. Este oro está destinado a un propósito sagrado. No lo tomes». Martín sintió un escalofrío y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la luz celestial que había envuelto a Ignacio aún brillaba débilmente en el túnel. Martín, cegado por la ambición, ignoró la advertencia y salió corriendo con el cofre bajo el brazo. En el hospital, las horas pasaban lentamente. Ignacio no dejaba de orar, mientras su madre, doña Rosa, se encontraba a su lado. «Hijo, ¿de dónde sacaste esas monedas?», preguntó doña Rosa, con voz suave. Ignacio la miró a los ojos y sacó el crucifijo de plata. «Dios me mostró el camino. Encontré un cofre en la mina. Pero no tomé todo. Solo lo necesario para salvar a papá». Doña Rosa tomó el crucifijo entre sus manos y lo besó. Dios nunca abandona a sus hijos. Siempre escucha nuestras oraciones. En ese momento, el doctor salió del quirófano. Su rostro era serio y sus manos estaban aún cubiertas de sangre.
Doctor, ¿cómo está mi padre?, preguntó Ignacio, levantándose rápidamente. La operación fue complicada, pero logramos estabilizarlo. Las próximas horas serán cruciales. Sigan orando, dijo el doctor, antes de retirarse. Ignacio sintió que el alma le volvía al cuerpo. Se arrodilló junto a su madre y ambos comenzaron a orar con el crucifijo en sus manos. Mientras tanto, Martín había llegado a su casa con el cofre dorado. Se encerró en su habitación y comenzó a contar las monedas, sus ojos brillando de codicia. Ahora sí. Ahora seré el hombre más rico del pueblo, dijo Martín, riendo mientras llenaba sus bolsillos con las joyas. Pero en ese instante, un fuerte estruendo sacudió la habitación. Las ventanas comenzaron a vibrar y el crucifijo que colgaba en la pared cayó al suelo, partiéndose en dos. Martín sintió un dolor agudo en el pecho y cayó de rodillas. ¿Qué está pasando?, gritó, llevándose las manos a la cabeza. Una luz celestial iluminó la habitación, cegándolo. Martín escuchó la misma voz profunda que había oído en la mina. Has tomado lo que no te pertenece. Ese tesoro fue destinado a un propósito sagrado. Devuélvelo antes de que el mal se apodere de tu alma. Martín sintió que el cuerpo le pesaba como una roca. Intentó levantarse, pero no podía moverse. Las joyas y las monedas comenzaron a arder y un humo negro llenó la habitación. Martín gritó, pero nadie lo escuchaba. En ese momento, Ignacio y su madre estaban en la capilla del hospital, rezando por la recuperación de don Alberto. Una cálida luz celestial descendió sobre ambos, envolviéndolos en un abrazo divino. Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas, dijo doña Rosa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En ese instante, el doctor entró corriendo a la capilla. Ignacio, ven rápido. Tu padre ha despertado. Ignacio se levantó de un salto y corrió a la habitación. Allí, encontró a su padre con los ojos abiertos, respirando con dificultad, pero consciente. Papá, estás vivo, dijo Ignacio, tomando la mano de su padre. Hijo. Dios me ha dado una segunda oportunidad. Ahora sé que cada día es un regalo y no quiero desperdiciarlo, dijo don Alberto, con la voz débil. Ignacio abrazó a su padre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la desesperación se había disipado. Pero mientras Ignacio encontraba la paz, Martín seguía encerrado en su casa, rodeado de oscuridad y humo. No podía escapar. El oro ardía en sus manos, y la voz profunda seguía resonando en su mente. Devuelve el tesoro. Devuelve lo que no te pertenece. Martín, desesperado, intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Se arrastró hasta la puerta, dejando un rastro de cenizas y monedas derretidas a su paso. En ese momento, un rayo de luz celestial atravesó el techo, iluminando la casa de Martín. Sintió que el calor del oro comenzaba a disminuir y, por un instante, el humo negro se disipó. Martín levantó el rostro al cielo y, entre sollozos, clamó: Señor, perdóname. Me dejé cegar por la codicia. Haré lo que me pidas, pero sálvame de esta oscuridad. La luz celestial envolvió a Martín y, por un instante, sintió paz. Pero sabía que para liberarse del mal, tendría que devolver el cofre a su verdadero dueño. Y mientras Martín luchaba por recuperar su alma, Ignacio se preparaba para enfrentar la última prueba que Dios había puesto en su camino, una prueba que lo obligaría a decidir entre el perdón y la justicia. En la humilde casa de Ignacio, el aire era pesado. Doña Rosa se encontraba arrodillada frente al altar, agradeciendo a Dios por la recuperación de su esposo. Ignacio, en cambio, no podía evitar sentir una inquietud en el corazón. Sabía que había algo más en aquella mina, algo que no había terminado. Mientras tanto, en la casa de Martín, el humo negro se había disipado, pero el ambiente seguía cargado de oscuridad. Martín se encontraba tendido en el suelo, cubierto de sudor y con las manos aún marcadas por las quemaduras del oro maldito. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude ser tan ciego? Se lamentaba Martín, mirando las cenizas que habían quedado del tesoro. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y entró su esposa, Marta.
Al ver el estado de Martín, corrió hacia él. «Martín, ¿qué te pasó?», preguntó Marta, asustada. «Todo esto es culpa mía. Me dejé llevar por la codicia. Tomé lo que no me pertenecía y ahora siento que mi alma está perdida», dijo Martín, con la voz quebrada. Marta, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza. «No todo está perdido, Martín. Dios siempre da una oportunidad para redimirse. Debes devolver lo que tomaste». Martín asintió y, con dificultad, se levantó. Tomó los restos del cofre dorado y salió tambaleándose hacia la mina. En ese mismo instante, Ignacio decidió regresar a la mina. Algo en su corazón le decía que aún quedaba algo por hacer. Se despidió de su madre y se dirigió al oscuro túnel donde había encontrado el cofre. Al llegar, se sorprendió al ver a Martín de rodillas, llorando frente a las cenizas del cofre. Ignacio sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué haces aquí, Martín?», preguntó Ignacio, acercándose con cautela. Martín levantó el rostro y lo miró con ojos enrojecidos. «Ignacio, lo siento. Fui un tonto. Encontré el cofre que tú dejaste atrás. Lo tomé pensando solo en mí, sin pensar en las consecuencias. Y ahora siento que el mal se ha apoderado de mi alma». Ignacio lo miró en silencio. Sabía que Martín era un hombre ambicioso, pero verlo tan derrotado despertó compasión en su corazón. Aún no es tarde para arrepentirse. Dios siempre perdona a los que buscan redención, dijo Ignacio, extendiendo su mano hacia Martín. En ese momento, una cálida luz celestial descendió sobre ambos, envolviéndolos en un resplandor dorado. Martín sintió que el dolor en sus manos comenzaba a desaparecer y las quemaduras se desvanecían. «Señor, perdóname. Perdóname por haber tomado lo que no me pertenecía. Ayúdame a encontrar el camino de regreso a la luz», oró Martín, con la voz quebrada. Ignacio lo abrazó, sintiendo que el rencor en su corazón se desvanecía como el humo. «No estás solo, Martín. Juntos saldremos de esta oscuridad», dijo Ignacio, con lágrimas en los ojos. Ambos salieron del túnel, pero al llegar a la entrada, encontraron a don Alberto y doña Rosa, quienes habían ido a buscar a Ignacio al notar su ausencia. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó doña Rosa, abrazándolo con fuerza. «Sí, mamá. Estoy bien». «Y Martín también lo está», respondió Ignacio, mirando a Martín, quien bajó la cabeza avergonzado. Don Alberto se acercó a Martín y le puso una mano en el hombro. «Hijo, todos cometemos errores. Pero lo importante es reconocerlos y buscar el perdón. Dios nos enseña que siempre hay una segunda oportunidad para quienes se arrepienten de corazón». Martín rompió en llanto y cayó de rodillas, abrazando a don Alberto. «Perdóname, don Alberto. Perdóname por ser tan ciego». «Ya está, hijo. Ya está», dijo don Alberto, acariciándole el cabello. Esa noche, en la humilde casa de Ignacio, todos se reunieron a orar. Don Alberto, con la voz aún débil, tomó el crucifijo de plata y lo levantó al cielo. «Señor, gracias por salvarme la vida. Gracias por devolverme a mi hijo sano y salvo. Ayúdanos a caminar siempre por el sendero de la luz y a no caer en la tentación del mal». Ignacio, doña Rosa y Martín se unieron a la oración, sintiendo que un nuevo comienzo los esperaba. Al terminar, Martín se acercó a Ignacio y le entregó el crucifijo. «Esto te pertenece. Es tuyo». Ignacio tomó el crucifijo, pero en lugar de guardarlo, se lo devolvió a Martín. «No, Martín. Ahora es tuyo. Que te sirva de recordatorio para no perder el rumbo». Martín lo aceptó, con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en años, sintió que su corazón volvía a latir con esperanza. Días después, Ignacio decidió regresar a la mina, pero esta vez no para buscar oro, sino para ayudar a otros mineros a trabajar de forma segura. Creó un pequeño grupo de ayuda y enseñanza, donde compartía sus experiencias y enseñaba a los demás a no dejarse llevar por la ambición. Martín, por su parte, se convirtió en un hombre humilde y trabajador.
Pasaba sus días ayudando a los más necesitados y agradeciendo a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. Y en la humilde casa de Ignacio, doña Rosa seguía orando cada mañana, agradeciendo por los milagros que Dios había obrado en sus vidas. Porque el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en el perdón, el arrepentimiento y el amor de una familia que, a pesar de las pruebas, decidió mantenerse unida en la fe y en la esperanza. Suscríbete al canal Narraciones en Familia y disfruta historias llenas de amor y esperanza, de lunes a viernes. No te lo pierdas.